Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Gobierno. El presidente Mauricio Macri se reunió en Olivos durante el fin de semana con diversos funcionarios para analizar el ajuste que se viene en el Estado. La lista incluye la eliminación de los ministerios de Agroindustria, Ciencia y Tecnología, Cultura, Defensa, Energía, Medio Ambiente, Modernización, Salud, Seguridad y Trabajo. En tanto, en un discurso de 25 minutos, el presidente defendió su gestión y atribuyó los problemas al gobierno anterior, a situaciones externas que están fuera de su control y al escándalo de los cuadernos. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas. Pero no por eso vamos a perder las esperanzas. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades, ni convivir más con la corrupción. El camino a recorrer siempre fue difícil. Y como en todo camino difícil, hay avances y retrocesos. Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes, déficit permanente, deuda para cubrirlo, inestabilidad cambiaria, inflación. Y terminar con esto iba a llevar tiempo. Esto no se podía hacer de un momento a otro. Había que cambiar muchas cosas y tomar decisiones que eran antipáticas en un momento, por más que siempre son indispensables para el bien de todos. Pero ¿qué pasó? La euforia que generamos con el cambio, que el cambio ganara las elecciones y haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años. Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero del 2016, porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho más de lo que recaudaba. Economía. El pasado viernes, el Banco Central perdió 1.100 millones de dólares para contener la suba del dólar. El riesgo país subió 28 puntos más ese día y llegó a 802. Inflación. El gobierno autorizó un aumento del 8% en las prepagas a partir de octubre. Con esta suba, el servicio de salud privada es la cuarta vez que aumenta en el año y acumula un incremento del 33,5% interanual. País. Mendoza. El viernes hubo saqueos en supermercados en las localidades de Godoy Cruz, Guaymallén y Luján, que provocaron la detención de al menos 5 personas. En tanto, en Chubut, un centenar de personas intentó saquear una sucursal de la cadena Carrefour en Comodoro Rivadavia. Hubo 9 detenidos. Sociedad. Los trabajadores del Ministerio de Agroindustria iniciaron un plan de lucha y la toma pacífica del edificio de esa cartera, a la espera de una explicación sobre los 580 despidos que hubo la semana pasada. Organizaron un feriazo y una asamblea abierta que continuó con un festival solidario, pidiendo por la reincorporación de los despedidos y por una agricultura con agricultores. Juan Pablo, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Estamos acá en la toma del edificio del Ministerio de Agroindustria, bancando a los trabajadores y las trabajadoras despedidas. En principio bancando porque el sector de la agricultura familiar y el sector de la Unión de Trabajadores de la Tierra se ve sumamente afectado por las políticas de despido y de vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, la quita del monotributo social agropecuario y un montón de políticas sociales que beneficiaban al sector y que han sido el fruto de la lucha de muchos años y que hoy ellos lo están vaciando. Política. A partir de la decisión de ajustar el Estado, luego del discurso grabado del presidente Macri, se resolvió que los ministros que concentrarán poder son el de Educación, con Alejandro Finocchiaro a la cabeza, que absorberá las secretarías de Ciencia y Tecnología y Cultura, el de Producción de Dante Sica, que tendrá bajo su órbita a Trabajo y Agroindustria, y la de Desarrollo Social de Carolina Stanley, que anexará a su área la Secretaría de Salud.
Tras los cambios anunciados en el gabinete, Marcos Peña suspendió su visita prevista para mañana al Congreso, donde iba a brindar un nuevo informe de gestión. País. Chaco. La policía reprimió a un grupo de personas que intentó saquear un supermercado en la localidad de Sáenz Peña. Un joven recibió un disparo en el tórax y fue trasladado al hospital, donde confirmaron su muerte. Hay otro menor herido con un balazo en el ojo. Según testigos, fue un tiroteo infernal con un tiro atrás de otro. Chao Olivera, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Resistencia. Pero no es el único caso que se está llevando acá en la provincia de Chaco con respecto a cómo la policía se maneja en relación al pueblo originario, sobre todo. Esto es una cuestión prácticamente sistemática que se está llevando acá en Chaco y bueno, Sáenz Peña está en el foco justamente ahora de la acción. La comunidad, tanto de Sáenz Peña como de Pampa del Indio y de Miraflores, están pasando por situaciones muy parecidas de desalojo que vienen arrastrando hace rato ya la resistencia en sus comunidades, y bueno, este hecho es como que pone el punto final, digamos, de la paciencia que tiene la comunidad para con cómo se le trata a la comunidad originaria aquí en la provincia de Chaco. Sociedad. Organizaciones sociales también acompañaron la movilización desde el Ministerio de Agroindustria al de Modernización en rechazo a los casi 600 nuevos despidos anunciados por el gobierno en esta cartera. Rafael Klexer, secretario general de CETEP Capital. Es una vergüenza. Lo bueno es que los compañeros y compañeras de la UH, los programas sociales, somos los primeros que estamos en la calle, vamos a seguir estando, rechazamos de cuajo los intentos por separarnos de otros sectores populares, es insuficiente, lo que queremos es un cambio, no en las políticas del gobierno, ya que el gobierno, queremos cambiar el gobierno. El trabajador estatal, municipal, provincial, va a ser el objetivo de ajuste de estos tipos, así que bueno, hay que rodearlo de toda solidaridad, en eso se nos va la pata. Ciudad. Por la noche, hubo cacerolazos y ruidazos en los barrios porteños de Almagro, Valvanera, Boedo, Caballito, Recoleta, Paternal, San Cristóbal, Villa Crespo y Villa Urquiza, entre otros. Se realizaron espontáneamente para protestar contra las políticas económicas de Macri. Educación. Iniciada la quinta semana de conflicto, el gobierno nacional ofreció a los docentes universitarios un 25% de aumento en octubre para todas las categorías y 2 cláusulas de revisión por inflación. Desde CONADU informaron que la propuesta será puesta a consideración de las bases y definirán para el jueves una respuesta. A un mes de despedir a Sandra y Rubén, la comunidad educativa marchó por las calles de Moreno reclamando justicia y señalando la responsabilidad del gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Mariana Cataño, de Suteba Moreno. Lo que escribieron lamentablemente nos dio la razón. Veníamos diciendo que mantienen las escuelas al nivel de subsistencia y los escritos de los racistas dijeron esto, que había pérdida de gas, que había que clausurar las conexiones, que había que retirar los termotanques, que retirar las cocinas, que retirar los calefactores. Lamentablemente nos dieron la razón. Veníamos planteando las organizaciones que estamos acá, que estamos en emergencia educativa, pero además lo había declarado el Consejo Deliberante, el Consejo Escolar, antes de la intervención, que tampoco nos olvidamos de la intervención, y de Sebastián Nasif. No nos olvidamos de que esa intervención definida por Franceschini empeoró las condiciones de infraestructura del distrito. Política. El fiscal federal Jorge Dilelo imputó penalmente al presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios a raíz de una denuncia relacionada con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. En la causa, los dirigentes Claudio Lozano y Jonathan Valdivieso denunciaron penalmente al primer mandatario por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público. En tanto, desde Estados Unidos, Cecilia Naón, profesora de la American University, opinó que los sectores privados no ven con buenos ojos las políticas cambiarias del gobierno, acto que se vio reflejado con la caída de las acciones argentinas en Wall Street entre un 14 y un 15%.
El sector privado, las corporaciones, el sector financiero, en estos meses ha pasado de un enorme entusiasmo y confianza en el gobierno de Macri, fundamentalmente por los grandes beneficios y concesiones que tuvieron en los primeros años del macrismo en favor de estas grandes corporaciones, a una situación que después fue de sorpresa por lo que estaba pasando y en la actualidad me parece que es de gran falta de confianza, de muchísima crítica respecto de la conducción económica y lo que está sucediendo, y una suerte de agotamiento también respecto de la Argentina. País. Córdoba. Según la Federación Comercial de Córdoba, las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba registraron en agosto pasado una caída del 5,2% frente a igual mes del año anterior. Ezequiel Cerezo, vicepresidente de la FEDECOM. Nosotros tenemos cámaras asociadas en toda la provincia, cada cámara tiene asociados a su vez comerciantes, empresarios del sector comercial, que bueno, nosotros por supuesto que manifestamos la bondad y los beneficios del asociativismo, ¿no? De estar integrado en cámaras sectoriales, en cámaras locales que puedan agrupar a los comerciantes, capacitarlos, como vos decías. Nosotros brindamos programas de capacitación específicas en distintas materias, pero también, poder capacitar a nuestros comerciantes y poder elevar los reclamos de los comerciantes que son tan necesarios ante los gobiernos provinciales y nacionales, que son tan necesarios en esta época, que sean escuchados, y entendemos que la forma de que sean escuchados es a través de las cámaras que los representan y no individualmente, ¿no? Santa Fe. Desde las primeras horas de la madrugada del martes, hubo cortes de ruta en las distintas localidades del cordón industrial santafesino, desde Granadero Baigorria hasta la ciudad de San Lorenzo, en protesta por los masivos despidos. La protesta incluyó también un paro general convocado por la Intersindical, que integra la CGT Regional San Lorenzo, la CTA Autónoma y ATE. Yamil Baclini, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario. Hoy nos hacemos acá presentes junto a todos los municipales de la provincia. Bueno, venimos nosotros de Rosario, del Sindicato Municipal de Rosario, y está toda la FESTRAN presente justamente porque este tipo de situaciones no queremos que se vuelvan a vivir. Ya hemos pasado épocas en donde se cierran las fuentes de trabajo, los compañeros se quedan sin trabajo y cada vez la situación se complica más. Así que entendemos que es la única manera que tenemos de poder manifestarnos pacíficamente y hacer saber nuestra opinión y nuestra posición. Sindicales. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto a representantes de otros gremios y legisladores, convocó en conferencia de prensa a movilizarse desde el Obelisco al Centro Cultural Kirchner para reclamar por la reincorporación de los despedidos de Telam y el cese del vaciamiento instrumentado además en la televisión pública y Radio Nacional. Fernando Tato Dondero, secretario general de CIPREVA. Sigue el paro, sigue la permanencia pacífica en los edificios y entendiendo que necesitamos un canal de discusión con el gobierno. Naturalmente, toda la última semana, con toda la disparada cambiaria y todos los cambios de ministerios y demás, ha complicado también esa situación, pero nosotros entendemos que esto tiene que buscarse, ir tendiendo a buscar una solución en una mesa de diálogo que resuelva el problema de los trabajadores y trabajadoras de Telam y permita nuevamente al país tener su agencia de noticias en funcionamiento, que me parece que es una necesidad. Ciudad. Las organizaciones que conforman la campaña Migrar no es delito lanzaron el segundo paro migrante, que busca visibilizar los aportes de los diversos grupos que viven en la Argentina. Una de las demandas fundamentales es la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/17, que vulnera los derechos y criminaliza a los y a las migrantes. El decreto establece, entre otras cosas, que cualquier migrante que cometa un delito mínimo puede ser expulsado en menos de 3 días, violentándose su derecho al debido proceso. Lila, integrante del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Rompe la unidad familiar, quiere decir esto que cualquier migrante que cometa un delito mínimo, ya sea por estar en las calles y por resistencia a la autoridad, puede ser expulsado en menos de 3 días, violentándose su derecho al debido proceso, rompiendo la unidad familiar, porque no importa que tengas un hijo o una hija argentino acá, igual te expulsan, cuando en realidad es súper prioritario que te den 3 días, no condice con el proceso judicial que tiene que tener cualquier persona, sea migrante o no. En este caso, obviamente, es un avasallamiento a la vida de los migrantes. Gobierno. Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la culpa de los saqueos es del kirchnerismo.
Dijo que cuando reciben la información de los grupos que en cada uno de los lugares intenta tener una participación en los saqueos, siempre encuentran algún referente de la oposición o bien del kirchnerismo. Las personas detenidas, muchas de ellas con militancia en organizaciones, digamos, opositoras al gobierno, que tenían un objetivo político muy claro. Y grupos kirchneristas también. Grupos kirchneristas. Y grupos kirchneristas también. Grupos kirchneristas. Provincia. Mar del Plata. Intentaron saquear en comercios de la avenida Fortunato de la Plaza y en el supermercado Toledo. Algunos lograron su objetivo, pero 6 menores de edad fueron detenidos por fuerzas policiales. Además, intentaron entrar en un supermercado chino, pero su dueño alejó a los tiros a quienes intentaban entrar. País. Chaco. Daniel, el hermano de Ismael Ramírez, que fue asesinado el lunes en un saqueo en Roque Sáenz Peña, desmintió falsas informaciones que circularon por medios y redes. Los dueños del supermercado y sus empleados abrieron fuego contra los integrantes de la comunidad Cuom que intentaron ingresar al local y pidieron auxilio a la policía, quien llegó al lugar desatando una violenta represión que se extendió por 3 horas. Patricia Ramírez, maestra de Ismael. Era un niño como cualquier otro niño, iba a la escuela, compartía con sus compañeros, tenía un buen trato hacia nosotros, hacia sus docentes, hacia sus compañeros. Si bien por ahí quizás no tenía una familia bien constituida que lo apoye, que lo acompañe, porque están pasando una situación difícil, él siempre se relacionaba de buena manera con nosotros. Él es mestizo, su mamá es aborigen, pero su papá no. Ismael viene de una familia muy humilde. Su papá no está actualmente con la familia. La mamá se hizo cargo de sus hijos, sacó la familia adelante como pudo. Él se fue a buscar a su mamá, que estaba en el barrio donde ocurrieron los hechos. Se fue acompañado de su hermano mayor. Al cruzar, iban pasando por este lugar donde se desataron estos acontecimientos. Al cruzar por ahí recibió un balazo. Sociales. Las organizaciones que representan al sector de agricultura familiar y campesino se manifestaron en el Congreso de la Nación, donde comienza a tratarse la nueva ley de semillas. Sostienen que la norma refleja las imposiciones de Monsanto. Ricardo García, de la Federación Agraria. Bueno, esta convocatoria tiene que ver con el tratamiento, con el inicio del tratamiento de la ley de semillas en el Congreso y con visibilizar la otra mirada que hay en semillas en la República Argentina. Todo lo que hemos visto en los medios últimamente ha sido digamos, vendido como un consenso general de todos los actores y todos los productores argentinos. Y nosotros vinimos a, digamos, poner la otra mirada, poner el otro contexto, el contexto del productor chico, el contexto del productor familiar, el contexto del pequeño y mediano productor, que obviamente tiene otra mirada sobre los puntos de la ley. Es una mirada más orientada al desarrollo rural, al arraigo, sostenimiento en el sistema de los pequeños y medianos productores, y, o sea, que se contrarresta con la otra mirada, que es una mirada de concentración. Salud. En el día de ayer, los trabajadores y trabajadoras estatales protagonizaron una manifestación en el Ministerio de Salud contra la decisión del gobierno de degradar esa cartera a una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley. El anuncio del gobierno del pasado lunes provocó la renuncia del titular de la Dirección de SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, el doctor Sergio Maulen, ante la eventual reducción del presupuesto para el 2019. Estela Carrizo, integrante de la Red de Personas Viviendo con VIH-Sida. Pero nunca nos hemos encontrado en un momento en donde estamos planteándonos acabar con una epidemia, un Estado que nos saca un servicio de salud esencial para todas las personas vulnerables. Así que estamos acá sumándonos a los trabajadores, a las demás personas que usamos este sistema de salud, que nos garanticen que vamos a tener los medicamentos, porque no solamente las personas adultas dependemos de esto, sino también niños, jóvenes y embarazadas. Así que bueno, venimos a esto, a exigir al Estado que el Ministerio de Salud siga en pie. Sindicales. Los trabajadores y trabajadoras de TELAM, acompañados por representantes de distintos gremios y fuerzas políticas, encabezaron una movilización desde el Obelisco hasta el Centro Cultural Kirchner
para exigirle al ministro Hernán Lombardi y a las autoridades de la agencia estatal la reincorporación de los 354 despedidos. Finalizada la jornada, se conoció que la justicia laboral ordenó la reincorporación de algunos despedidos de la agencia al aceptar la medida cautelar colectiva presentada por el Sindicato de Trabajadores de Prensa. Carla Gaudenzi, delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, esta fue otra jornada histórica dentro de los 72 días de permanencia pacífica y de paro que tuvimos en la agencia. Esta va a ser una lucha que vamos a recordar en toda la historia de la agencia. Si bien teníamos tradición de lucha, ha sido muy importante porque ha generado unos grandes lazos de conciencia y de convicción de ganar este conflicto una vez más. Así que estamos acá para exigirle al ministro y a las autoridades de TELAM, que están refugiadas hace 72 días en el CCK, que se abra una instancia real de negociación donde podamos reincorporar a todos nuestros compañeros y compañeras. Gobierno. El Poder Ejecutivo decretó la creación del puesto secretario de Gobierno para los ministros degradados con la última reestructuración en el gabinete. De esta manera, Sergio Bergman, de Ambiente, Javier Iguacel, de Energía, Santos, de Turismo, Jorge Triaca, de Trabajo, Luis Miguel Echevere, de Agroindustria, Rubinstein, de Salud, Lino Barañao, de Ciencia y Tecnología, y Pablo Abeluto, de Cultura, cobrarán un salario similar al de un ministro. Sindicales. En rueda de prensa, antes de reunirse con intendentes peronistas por la grave situación que se vive en el país, el dirigente de camioneros, Hugo Moyano, manifestó que en todo el país tienen la misma preocupación de que esto empeore y se profundice la crisis. No tiene noción de la responsabilidad que tiene, no tiene noción de la responsabilidad que tiene. Yo creo que es un hombre que está realmente muy incómodo en la situación que está, y según algunos allegados, no está más que incómodo, tiene ganas de rajarse. Ya no aguanta más, porque son personas, son niños bien. Que no usted lo que dice que el presidente... a que nadie le contradiga nada. Derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos, admitió la denuncia presentada por la abogada de Facundo Jones Wala por violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ordenó al Estado argentino que suspenda su extradición a Chile. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dio luz verde a la extradición, el lonco de la comunidad de Cuyamén, Chubut, espera en prisión domiciliaria la decisión final del presidente Mauricio Macri. Sonia Ivanov, abogada del lonco Jones Wala. Se le hace saber al Estado parte, es decir, al Estado argentino, que se debe suspender el procedimiento de extradición hasta tanto se analice estas presentaciones y estas denuncias que realizamos. Yo creo que en el contexto en el que hoy está el Estado argentino y el gobierno en particular, no está en condiciones de tener una sanción desde las Naciones Unidas por incumplimiento de los tratados ratificados por el Estado, pero además porque forma parte del bloque constitucionalista. La reforma 94, entre otras cosas, incluye, como la Constitución misma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual sería una actitud sumamente grave e irresponsable por parte del Estado no acatar esta suspensión. Sociales. Moreno. En el marco del plan de lucha que lanzaron esta semana los movimientos sociales que componen el triunvirato Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, a los que se suman el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente Popular Darío Santillán, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, se movilizaron a las sedes de ANSES en cada provincia en reclamo de la recomposición de los saberes de la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones, ante la devaluación que hizo el gobierno nacional. También piden una actualización del salario social complementario frente a la pérdida del poder adquisitivo. Gloria Páez, del Movimiento Popular Barrios de Pie. Por el déficit que tiene el país, la plata que cobran los compañeros, tanto jubilados y mamás de 7 hijos, no alcanza para nada. La gente está pasando hambre, los barrios están sufriendo demasiado. Todos sabemos acá en Moreno que Moreno está en emergencia, no solamente de educación, sino de salud. Hay un montón de motivos que llevan a la gente a salir a la calle hoy en día, a reclamar. Lamentablemente uno no quiere estar acá en la calle reclamando,
tendría que tener su sueldo digno, su trabajo digno, pero parece que el presidente, la gobernadora o la gente que tiene que escuchar no escucha nada. Inflación. El pan aumentó 15% en gran parte del país. El titular de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires, José Álvarez, señaló que la bolsa de 50 kilos se vende ya a un precio fijo de entre 850 y 900 pesos. La harina aumentó para todos igual. Todavía no sabemos dónde va a parar. Tienen que empezar a regular el mercado, tanto a los molineros como a los que tienen acopio del trigo. Saberlo no es solamente por los aumentos. El problema es que el consumo. Mirá, en los últimos 45 días cerraron más de 16 panaderías. Es una barbaridad. Esto no pasó nunca. La materia prima nuestra, que es el producto base de la panadería, no lo podemos pagar. Salud. La Plata. Los médicos y profesionales de la salud se movilizaron al Ministerio de Salud de la provincia. En Buenos Aires, los profesionales de la salud solo tuvieron este año una oferta del 9,6% de aumento. Pablo Maciel, delegado de SICOP en el Hospital San Martín. Degradar el Ministerio de Salud de la Nación a Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social en una clara decisión política de menospreciar la salud pública. Esto va a tener un impacto muy importante en cuanto al aumento de la fragmentación del sistema y después va a tener un impacto importante con la caída de programas dirigidos al sector más vulnerable de la población. En la provincia de Buenos Aires te digo que estamos con muchos problemas. Hemos recibido en todo el 2018 un 9,6% de aumento de bolsillo, con lo cual estamos perdiendo más de 20 puntos de poder adquisitivo en un salario hospitalario muy bajo. Eso no hace otra cosa más que incrementar la fuga de profesionales del sistema público al sistema privado, la falta de médicos y demás profesionales del equipo de salud en las salitas, en los centros de salud, en las guardias, en los distintos servicios. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.